Bienvenidos, soy Pedro Javier del equipo de Connective. En este vídeo vamos a ver cómo se puede crear un workflow que envíe un email a aquellos usuarios que abandonen un carrito en la web, con el fin de conseguir la conversión, es decir, que esos productos finalmente lleguen a ser una compra. Hay que tener en cuenta que en Connective se considera que un carrito se ha abandonado cuando transcurren 30 minutos desde la última interacción del usuario, es decir, la última vez que añadió o retiró un producto del carrito, siempre y cuando quede al menos uno. Para crear el workflow, nos vamos a dirigir a la sección de workflows en la que ahora mismo nos encontramos y vamos a hacer clic en crear nuevo workflow y crear en blanco. Una vez en el canvas, vamos a establecer la audiencia, es decir, qué usuarios van a poder recorrer la estrategia. Para ello, usamos el nodo inicio. En él, en la primera columna, vamos a definir qué usuarios son los objetivos, que en este caso van a ser los usuarios con email. Y en la segunda columna vamos a escoger los usuarios existentes y nuevos. Un usuario existente es aquel que ya forma parte de nuestra base de datos, y un usuario nuevo es el que llega más adelante, con respecto a cuándo se activa el workflow. Sin embargo, esta es una estrategia genérica, por lo tanto, nos interesa que ambos tipos de usuario puedan recorrerla. Una vez escogidas ambas opciones, haremos clic en actualizar. El segundo nodo que nos hace falta es uno de tipo disparador, llamado al abandonar carrito. Lo localizamos aquí en esta columna y lo arrastramos hasta que conecta con el nodo inicio. Este nodo tiene la finalidad de reaccionar a cuando se produce ese abandono de carrito, es decir, 30 minutos después de la última interacción. Además, podemos configurarlo. Vamos a ver qué opciones tenemos. Dentro de él, permite añadir filtros. De base, reaccionaría a cualquier tipo de carrito abandonado, pero en este caso, vamos a definir que solo reaccione a los que son de 50 euros o más. Para ello, escogemos la opción de precio total y aquí indicamos es mayor que 50. Además, también nos resulta necesario definir sus limitaciones, que las tenemos en esta pestaña. ¿Qué son las limitaciones? Es el número de veces o cada cuánto tiempo puede un nodo funcionar, ya sea para un mismo usuario o para toda la base de datos. Esto viene definido en estas tres columnas. La primera es en cuanto al número de veces. La segunda es la periodicidad, es decir, cada cuánto. Y la tercera, que es la más restrictiva, define que el nodo puede funcionar solo una vez por usuario. Para esta estrategia, nuestra recomendación es utilizar la temporal, es decir, una vez al día. Y para ello, hacemos la modificación. Una vez configurado el nodo, hacemos clic en actualizar. El siguiente nodo que necesitamos es el de enviar email, que lo encontramos en la columna de acción. En este nodo vamos a maquetar el correo con el que queremos que el usuario vea su carrito de la web, es decir, aquellos productos que se quedaron abandonados. ¿Cómo lo hacemos? Primero, accedemos al nodo. En el primer paso, si ya tenemos el email creado de forma previa, lo elegimos, pero si no, podemos crearlo desde aquí, haciendo clic en crear nuevo contenido. Además de las diferentes opciones que se pueden añadir, como texto, imagen, un pie de email, la más importante para alcanzar nuestra estrategia es usar el bloque de contenido dinámico. El bloque de contenido dinámico es el que permite que se vean los productos del usuario dentro del email y para ello utiliza las variables. Recordemos que las variables son palabras entre llaves que permiten mostrar la información del usuario. Con la información del usuario hacemos referencia tanto a su nombre, su apellido, como los productos con los que ha interactuado. Además, este contenido dinámico se puede modificar. Vamos a verlo. Aquí vemos que hay diferentes plantillas para utilizar. En este caso, vamos a seleccionar la tercera.
Sin embargo, este tiene mayor nivel de personalización. Por ejemplo, podríamos añadir la variable marca o podríamos quitar la variable de descripción que trae, como vamos a ver. También, más abajo, vemos que está la estructura. ¿A qué hace referencia? A cómo van a ir distribuidos los productos. Por ejemplo, en este momento los productos se repartirán en una sola fila a 3 columnas en un ordenador de escritorio y en una sola columna a 3 filas en el dispositivo móvil. Pero lo podemos modificar. Vamos a verlo. Si aquí indicamos 2, podemos ver que ahora el número máximo de productos que se van a mostrar es de 6. Y finalmente, una vez que hayamos terminado de maquetar el email tal y como deseemos, hacemos clic en guardar para poder avanzar. Una vez escogido el correo que necesitamos, avanzamos al segundo paso, el de la configuración del correo. Aquí vamos a definir el tipo de correo que se está enviando. En esta primera opción escogemos transaccional. ¿Por qué? Este correo no es masivo, se está enviando en respuesta a una actividad que el usuario ha tenido en la web. Y además no se incluye contenido promocional, como podrían ser los productos relacionados a los del carrito o un código de descuento. En caso de usarlos, habría que escoger newsletter y por lo tanto para recibir este tipo de email el usuario tendría que estar suscrito. Más abajo vamos a definir el asunto, es decir, la frase que el usuario lee en su bandeja de correo. En este caso vamos a escoger recuperación de carrito. Aquí abajo tenemos el nombre de la tienda que envía el correo desde el que llega y al que podrían responder en caso de necesidad. Y por último, podemos indicar si queremos que Google Analytics haga un traqueo de los clics en el email o no. Y por último, si avanzamos, llegamos al tercer paso, el de las variables. En este paso es en el que vamos a lograr que los productos del carrito aparezcan en el email. ¿Cómo se hace? En esta primera columna tenemos los valores de los nodos anteriores, es decir, la información del contacto y la información del carrito abandonado. Mientras que en la columna derecha tenemos las variables, es decir, esas palabras entre llaves que añadimos en el bloque de contenido dinámico del email. Ahora, ¿cómo logramos que esas variables se conviertan en una imagen, en un nombre, en un precio? Lo hacemos de la siguiente forma. Aquí, en el carrito abandonado, vamos a buscar los valores que corresponden a las variables y los arrastramos. Por ejemplo, el de nombre se corresponde con la variable title. El del precio unitario se corresponde con la variable price. La imagen se corresponde con la de imagen y la URL de detalle con la URL del botón. Entonces, una vez arrastrados todos, hemos definido los valores que deben aparecer. Y por último, faltaría un detalle. Este nodo también trae una limitación por defecto, pero en este caso, como ya le hemos aportado una al nodo anterior, que era la de una vez al día, la que este trae la vamos a retirar. Es decir, aquí en limitaciones quitamos la que se aprecie. Y al darle a finalizar, el nodo queda configurado. Hasta aquí el vídeo sobre cómo crear una estrategia a través de un workflow para enviar emails a aquellos usuarios que abandonen los carritos en la web. Si quieres ver información adicional, como por ejemplo profundizar en las limitaciones de los nodos o cómo modificar el tiempo que tarda un carrito en considerarse abandonado, no dudes en clicar los enlaces que acompañan este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.